Gracias por la invitación y vamos a hablar unos apuntes muy sencillos sobre la genética de las poblaciones amerindias. La expedición de Colón fue concebida para ampliar riquezas de la corona española. En la práctica se convirtió en un saqueo sistemático de imperios amerindios muy sofisticados en esclavitud y guerra y muerte masiva. En 100 años, la población desde Alaska a Tierra de Fuego disminuyó de 80 millones, han calculado algunos, hasta 8 millones. Las causas de estas muertes fueron primordialmente los nuevos microbios y también las guerras y la esclavitud. Además, ante la falta de mano de obra, los españoles y los otros europeos decidieron introducir a esclavos africanos raptados del Golfo de Guinea. Nosotros vamos a estudiar unos apuntes genéticos muy sencillos y antropológicos de africanos y amerindios. Para ello utilizamos los genes de trasplante o HLA, que los ven aquí, son los genes más variables en el hombre y cuentan tanto la historia materna como la historia paterna, al contrario que los genes mitocondriales o del cromosoma Y. Entonces, yo quería decir en este punto una advertencia para los antropólogos que también ha hecho la primera ponente, y es que la genética no es absoluta para estudiar los movimientos y la historia de las poblaciones. Y no es absoluta porque es muy manipulable y, por ejemplo, omitiendo una o dos poblaciones que no interesa poner, cambian radicalmente los resultados. Y también se puede interpretar de una manera muy diferente, los mismos resultados por diferentes personas. Entonces, se ha mantenido que América se pobló por el estrecho de Bering solo y exclusivamente por el estrecho de Bering hace unos 35.000 años. Antes era un continente vacío. Primero entraron los amerindios, aquí están en verdes. Posteriormente, unos miles de años después, entraron la gente que hablaba en ADN, como son los atabascos, los navajos y los apaches, algunos indios de la costa de California, que son del grupo que también está incluido el euskera, un macrogrupo también de caucásico. Entonces, nosotros vamos ahora a centrarnos en los africanos de San Basilio de Palenque, que es un enclave que está al lado de Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias la utilizaban los españoles para introducir a los esclavos al área andina por el río Magdalena los cimarrones escapados fundaron San Basilio de Palenque, muy cerca de Cartagena. El fundador de San Basilio de Palenque fue Bencos Vigo, que tiene ahora una estatua conmemorativa en San Basilio de Palenque, que está a pocos kilómetros de la actual Cartagena. Estos africanos libertos fundaron este Palenque y hostigaban continuamente a los barcos españoles que llegaban a Cartagena y liberaban a los africanos. De tal magnitud llegó a ser el problema que la corona española dictó un decreto en el que declaraba libre en 1691 a la ciudad. Los primeros africanos en América libres no fueron los africanos de la República de Haití, fueron los africanos de San Basilio de Palenque, que quedó libre unos 100 años antes de la República de Haití, que fue después de 1804, los años siguientes a 1804, donde empezó la lucha.
en Haití. O sea, fueron los primeros libertos en América y hoy día hablan el primer y único criollo mundial español y bantú. Siguen hablándolo hoy día. Entonces estudiamos los genes HLA de los africanos de San Basilio de Palenque y vemos que están emparentados con otros africanos, North American Blacks, o sea, y separados de otros grupos étnicos, pero tienen 3 haplotipos HLA que no están expuestos aquí o grupos de genes diferentes al resto de africanos. Y nosotros creemos que es debido a que tienen una cierta mezcla con europeos o también por consanguinidad. Sobre la población de Cuba cuenta Bartolomé de las Casas que estaba poblada al oeste por indios Siboney escrito, y que eran preagricultores, y al oeste por los taínos. La isla se pobló, en realidad, por los estudios arqueológicos se ha visto, se pobló por gentes llegadas de Yucatán o de Centroamérica en el 4000 a.C. y posteriormente también entraron gentes en el 2000 a.C., procedentes del continente suramericano, de Venezuela, de las costas de Colombia, por el arco del Caribe, de las costas de Venezuela y de Colombia. La isla se pobló entonces en estas condiciones. Los europeos además completaron la población de la isla con africanos que llevaron de esclavos después de 1492. Por las ciudades, si uno anda por las ciudades de Cuba, ve que por el color de piel solamente ve africanos, europeos o mixtos. Nosotros analizamos un grupo de cubanos de La Habana para los genes HLA. Los resultados están aquí y los cubanos, ya digo yo, aunque no se vea muy bien, los cubanos son intermedios entre europeos, entre mediterráneos y africanos, como era de esperar. El asunto es que si se estudia gen a gen el perfil HLA de los cubanos, vemos como de un 10 a un 14% de estos genes son típicos amerindios. O sea que la conclusión nuestra es que los amerindios están presentes en Cuba en los genes de los cubanos. También vamos a estudiar brevemente algunas poblaciones de amerindios de Sinaloa, los mayos o yoremes, la población Tinec o azteca de San Luis de Potosí, y vemos que tienen genes compartidos con gentes del Océano Pacífico, o sea, con los isleños del Océano Pacífico tienen genes compartidos con estos amerindios, tanto con los que están más hacia la vertiente atlántica como los que están hacia la vertiente pacífica. También estudiamos los mayas, que son más antiguos que en esta zona que los grupos anteriores, pero que también tienen unos genes similares, compartidos, específicos con los isleños pacíficos. Lo mismo ocurre con los individuos estudiados de los grupos Viva y Chimila, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, cerca de Barranquilla, y
Claro, esto está, como hemos dicho antes, nos estamos refiriendo solo a genética, pero si bajamos hacia los Andes, vemos cómo la cultura tiwanaku tiene elementos culturales compartidos con la cultura de la isla de Pascua, porque los Moai, las cabezas grandiosas, son muy parecidas a las que son muy similares a las que hay en la cultura tiwanaku de los aymaras. Lo mismo ocurre genéticamente con los mapuches de Chile y también con los indios lamas, los amerindios lamas de Perú. Por otro lado, como elementos culturales también comunes, se encuentran en las islas del Pacífico patatas dulces y otras comestibles que proceden del altiplano boliviano de época prehistórica. Entonces, también se encuentran en Chile, se encuentran gallos. O sea, hay pollos que en teoría no debía haber, había pavos en todo caso, en restos prehistóricos. Entonces, esto nos dice que probablemente haya habido contactos entre habitantes del Océano Pacífico y amerindios, tanto genéticos como culturales, y en cuanto al poblamiento de América no haya sido exclusivamente por el estrecho de Bering. Esta posibilidad fue explorada por Thor Heyerdahl a mediados del siglo pasado, en 1947, con su expedición Kon-Tiki, que salió del puerto de Lima y queriendo llegar a la isla de Pascua, llegó a las Marquesas, pero bueno, ya demostró que se podía navegar desde las costas de Sudamérica, se podía navegar hacia las islas del Pacífico y también se podría hacer el viaje de vuelta, aunque esto no lo demostró él. Entonces aquí vemos cómo genéticamente, esto es un estudio puramente genético, vemos cómo los indios lamas, los indios aymara, los mapuche, unos cuantos de andinos, centroamericanos, norteamericanos, tienen muchos genes que están representados por letras, muchos genes en HLA en común con los habitantes de Papúa Nueva Guinea, de Samoa, de la isla de Pascua, etc. También hemos visto cómo los amerindios se agrupan entre ellos y son diferentes al resto del mundo, incluidos los americanos nadene y los esquimales, o sea, los teóricamente también pobladores prehistóricos de América. Entonces se agrupan y no guardan un patrón geográfico, y esto no lo podemos discutir aquí, pero es muy curioso que no guarden un patrón geográfico. Es decir, se agrupa, por ejemplo, uno de Mesoamérica con un mapuche del sur de Sudamérica, se agrupan de una manera que nosotros podemos explicar por qué ha habido una distorsión muy importante de estos genes cuando hubo un cuello de botella tan importante de la población al llegar los españoles por guerra y por microbios, como hemos dicho. Pasó desde Alaska, Tierra de Fuego, de 80 a 8 millones de personas. Entonces, aquí tenemos algunas anomalías que encontramos para explicar. Hemos resaltado algunas anomalías para explicar el poblamiento de América tan sencillo que de 3 oleadas, amerindios, nadene y esquimales, como se ha postulado por Bering, por el estrecho de Bering. Vemos, por ejemplo, cómo hay puntas de flecha solutrenses, pues en principio se encontraron en Clovis, pero están
por toda América del Norte se ha encontrado. También se han encontrado en Arequipa, pero bueno, están discutiendo y hasta que no den su visto bueno los americanos del norte, los americanos del sur tienen poco que decir. Entonces, hay otras anomalías. Se han encontrado también un cráneo caucasoide de 9.000 años antes del presente. Y los yacimientos más antiguos de actividad humana están en Peña Furada, en Brasil, de hace 40.000 años, y en Monteverde, bueno, a los pies del volcán Calbuco, en Puerto Montt, en Chile. Entonces, claro, no quiere decir que no se vayan a encontrar más antiguos en el norte, porque claro, si han entrado por solamente la población americana, entró en su momento solo por Berín, es muy curioso que los más antiguos de momento estén en el sur. Y luego finalmente, hace 3 años, se ha encontrado una actividad humana en California de hace 130.000 años antes del presente. Entonces pasamos a las conclusiones, y las conclusiones son pues, que el poblamiento humano de América es mucho más antiguo. Hay actividad humana de hace 130.000 años en California, como se ha visto últimamente, a través de toda la costa pacífica y posiblemente atlántica. Es cómo se debió poblar América. No hemos hablado de Lucy, de un cráneo que desgraciadamente se quemó, se quemó el museo de Río de Janeiro, donde estaba guardado el cráneo, pero no se quemó el cráneo. Pero bueno, no hemos hablado, ahí es un cráneo de un africano prehistórico, según los arqueólogos Neves y tal. No hemos hablado de eso, pero bueno, pues el poblamiento americano pudo ser a través de la costa pacífica y también de la atlántica. La única lengua y cultura criolla española bantú que existe está todavía en San Basilio de Palenque hoy día. Un 10 o 14% de los genes HLA en Cuba son amerindios. Los amerindios están en Cuba, en los genes de los cubanos. Los genes comunes del Pacífico y amerindios de México, de Colombia, los aymaras de 3 países diferentes ahora, al menos, y los mapuches de 2 países diferentes al menos, son comunes a las islas del Pacífico. Y después de la llegada de Colón, los amerindios pasaron desde Alaska a Tierra de Fuego de un cálculo de 80 millones a 8 millones, solamente 100 años. Y bueno, la genética de poblaciones también, como he dicho al principio, nunca es absoluta, es muy manipulable y muy interpretable. Y esto se hacen unas afirmaciones absolutamente ridículas. Por ejemplo, un caso que ya que estamos en Canarias, se puede, en Gran Canaria, en Las Palmas, podemos poner como punto final. Y es que, por ejemplo, si nosotros al analizar los genes de los guanches, bueno, sí, ponemos los bereberes, ponemos los ibéricos en el análisis, pero no ponemos los bretones de Francia, no ponemos los británicos, no ponemos los escoceses, no ponemos los irlandeses y las Islas Órcadas. No nos damos cuenta de que estas poblaciones en nuestros estudios HLA, como digo, que estudian a los genes por vía materna y vía paterna, pues están muy relacionados. O sea, todo este grupo está muy relacionado y no se nota si las poblaciones estas de aquí arriba, de las Islas Británicas, no las pones, pues no se nota y dices, pues no están relacionados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estudios genéticos y hay que interpretarlos en un contexto general, arqueológico, histórico y de antropología general. Muchas gracias.